Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Saludos para toda nuestra buena gente de la mar, especialmente para los que ahora mismo nos estáis escuchando lejos de vuestros seres queridos, a bordo de vuestros barcos pesqueros, buques mercantes, barcos de recreo y naturalmente buques de nuestra Armada Española. Para que nos podáis escuchar desde cualquier parte del mundo, estamos transmitiendo desde Radio España a través de todas sus plataformas internacionales: Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también a través de YouTube. Saludos especiales a toda la audiencia de Radio Intercontinental de Madrid, que transmite en directo Onda Pesquera a través de su frecuencia 95.4 de la FM de Madrid. Naturalmente, también saludamos a los que nos estáis escuchando a través de la frecuencia 106.1 de la FM de Radio Roncudo de Corme. Hoy es un día especial porque se celebra en Santander el Día de la Virgen del Mar, donde además hoy es día festivo. Para ayudarnos a entender mejor la actual situación del mundo de la mar, embarcan con nosotros aquí en Onda Pesquera, en la capital del departamento de los Alpes Marítimos, en la Riviera Francesa, es decir, en Niza, Javier Garat, en el más importante puerto pesquero de Europa, es decir, en Vigo, Lara Graña, en el Acuarium de Donostia San Sebastián, José Ignacio Espel, en una de las 9 playas de la capital de Cantabria, Pedro García, en el puerto de Santander, Begoña Merino, en uno de los puertos más hermosos de Asturias, es decir, en Candás, Pipo Prendes, en el puerto mediterráneo de Cartagena, en Murcia, el capitán de navío Eduardo Bernal. Jorge Álvarez subió a bordo en Madrid y quien les habla, Jesús Ferreiro, en Santander. Que nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen, nos acompañe a todos en esta singladura. Comenzamos a navegar a bordo de este buque informativo que se llama Onda Pesquera y que es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Aquí continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Aquí continuamos en esta singladura, ya la número 6345. Y vamos a hablar con
una personalidad de nuestro sector marítimo pesquero que tiene bajo sus hombros y bajo su cerebro un montón de responsabilidades, además importantes, porque vamos a hablar con Javier Garat, que como sabéis es el secretario general de CEPESCA, además es el presidente de Europech, además es el presidente del Clúster Marítimo Español y además, entre otras cosas, es el presidente de Pesca España. Don Javier Garat, buenos días. Hola, buenos días. ¿Está usted cansado o no? Hoy que es lunes, no. No, estoy recién llegado a Niza y con las pilas cargadas. ¿Usted cuándo se despierta? Yo ya sé que se lo he preguntado, pero ¿tiene que pensar dónde está? Pues muchas veces sí, la verdad. Esto que te despiertas a medianoche, o te despiertas por la mañana cuando suena el despertador, y me dice, ¿y dónde está? ¿Dónde estaba aquí lo de la luz? Como los hoteles van cambiando, pues así es. Pero bueno, ya es lo que hay. ¿Cuál es la máxima preocupación ahora mismo, profesionalmente hablando, de Javier Garat? Bueno, mira, precisamente esta semana que estoy junto con otros colegas en Niza, donde se celebra la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas, se celebra aquí durante toda la semana, es un gran evento copatrocinado por Francia y por Costa Rica, y donde están pues los presidentes de gobierno de un montón de países, por cierto el de España también ha venido, y al igual que muchos ministros de pesca y de medio ambiente de un montón de países diferentes. Y esta semana una de las cosas fuertes aquí es la campaña importantísima de muchos ecologistas que quieren que se prohíba el arte de arrastre en las áreas marinas protegidas. Qué locura, y aquí estamos nosotros para defender que eso no tiene ningún sentido, que como la propia Comisión Europea en su comunicación sobre el Pacto Europeo del Océano la semana pasada publicó, aquí cuando se habla de áreas marinas protegidas lo que hay que hacer es analizar caso por caso basado en la ciencia, y en función de lo que se quiera proteger, pues se podrá decidir si se prohíbe un arte de pesca o no. Nosotros estamos de acuerdo en que se prohíba el arte de arrastre donde haya ecosistemas marinos vulnerables. Lo venimos diciendo desde hace ya muchos años y por eso trabajamos con los científicos para saber dónde están esos ecosistemas marinos vulnerables y no ir a esos sitios que, bueno, por otro lado, ya está prácticamente, en la Unión Europea seguro y en muchos lugares del mundo también, ya está regulado y está prohibido, ¿no? Pero nada, aquí con estas campañas millonarias, por cierto, la semana pasada estuve en el estreno en Bruselas de la película Oceans, Océano, de este británico David, bueno, tiene un nombre, un apellido así un poco raro, donde durante media hora ponían unas imágenes preciosas del fondo del mar, del océano, de los mares, de las playas, de los animales que hay tanto fuera como dentro. Y luego los 30 minutos siguientes eran atacando al sector pesquero, sobre todo al arte de arrastre, y diciendo que había que prohibirlo, diciendo que había que crear un montón de áreas marinas protegidas como la solución a todos los problemas, como si la pesca fuera lo único que afecta al medio ambiente y a los océanos, ¿no? Claro. Curiosamente no se mencionaba nada del mundo del petróleo, del gas, nada, eso marina, nada, de la minería submarina, nada de eso, los plásticos, ni nada, eso no. Nosotros los culpables de todo. Pero por eso decía que esta semana que me preocupa esto, y me preocupa el intentar conseguir convencer a unos y otros de que nuestra posición es la correcta. Y vamos a ver, es que hay tan estrafalario casi todo. ¿A usted no le sorprendería que un día pues se reuniesen para decir, bueno, pues los que se llamen Javier no podrán embarcar a la pesca porque son contaminantes, porque el ozono que desprenden es importante y no pueden embarcar nadie que se llame Javier, ni Juanjo, ni José Miguel? Coño, es que yo ya no sé a dónde van a llegar. Aunque parezca mentira, si así es como... si eso es lo que decidieran algunas fundaciones de Estados Unidos, que son las que están mandando el dinero a la Unión Europea, a esas ONG de la Unión Europea para hacer sus campañas, si así lo decidieran, pues no tengas ninguna duda de que habría muchas ONG defendiendo eso que estás diciendo, aunque no tuviera ningún sentido. Pero seguro. Por cierto, que la semana pasada se presentó en el Parlamento Europeo por parte de la Fundación Marinlec un interesantísimo informe que ya está publicado en su página web sobre la financiación de las partes interesadas, tanto del sector pesquero en su conjunto como de las ONG.
y ahí se puede comprobar que hay muchas fundaciones de Estados Unidos y sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido, es decir, fuera de la Unión Europea, que están marcando las prioridades políticas en la Unión Europea, y eso yo creo que no tiene mucho sentido. Bueno, ¿y qué agenda tiene para esta semana? Esta semana, toda la semana en Niza. Toda la semana, Sí, ¿eh? tengo. Ah. Toda la semana, sí. Aquí hay un montón de reuniones, un montón de eventos donde tenemos que participar para dar nuestra opinión, aunque seamos minoritarios, porque hay miles de personas que representan a las ONG. Pero bueno, del sector esta vez hemos conseguido venir unos cuantos y organizándonos y dividiéndonos el trabajo entre los distintos foros que aquí hay, pues yo espero que dé resultado nuestra presencia aquí. Javier Garat, pues nada, muchísimas gracias, sobre todo muchísima suerte. Y yo también quiero felicitar y dar las gracias a todo el equipo que tiene detrás Javier Garat, porque trabajan bien, porque si no es imposible hacer todo lo que hace el secretario general de CEPESCA, el presidente de Europees, el presidente del Clúster Marítimo Español y el presidente de Pesca España. No, Javier, que es el equipo es importante. Muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que somos muy poquitos, esa es la realidad, el equipo es cortito, pero son gente buena y siempre son todos muy trabajadores, siempre dispuestos a defender al sector pesquero y con las pocas herramientas, las pocas armas, entre comillas, que tenemos, pues nos defendemos de la mejor manera posible. Javier Garat, que vaya todo muy, 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 muy bien y que regrese a Sanlúcar sin novedad y sobre todo con la satisfacción del deber cumplido, que es importante. Muchísimas gracias. Disfrutad comiendo pescados y mariscos, que seréis más felices. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos aquí navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, la número 6345. Y nos vamos a ir a la redacción del Faro de Vigo a hablar con nuestra querida y admirada Lara Graña, la redactora jefe de este diario, que es, además de importantísimo, es el más veterano de la prensa de nuestro país. Porque hemos leído una noticia que no nos sorprende, ¿no? Pero nos fastidia mucho. Y dice una noticia que firma Lara Graña y que dice ahí en el Faro de Vigo: China pesca 425 toneladas diarias más que España. Más. Y España cae a niveles inéditos. Lara Graña, buenos días. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuándo va a parar esta sangría, Lara? Bueno, pues a la vista está de que bueno, teniendo en cuenta que nadie está cumpliendo los compromisos que han adquirido, yo ya te diría que ya casi hasta de manera verbal, porque da igual sobre cuántos papeles los pongan que no se están cumpliendo, pues no sé qué contestarte. China se había comprometido a contener el crecimiento de su flota de larga distancia, que es la que está medrando, porque tenemos que tener en cuenta que las pesquerías que tienen más cerca de su territorio, todo lo que es el mar Asiático, está prácticamente esquilmado. Entonces, lo que están haciendo es crecer mucho en flota de larga distancia, en flota de gran altura. Y ellos habían comprometido a contener la flota de larga distancia en 3.000 unidades. Pero claro, es que hay informes oficiales, uno de ellos del Parlamento Europeo, que lo hemos incluido en esa información, que cifra en 17.000 los barcos de larga distancia de China. Pero claro, aquí ya entras en el juego de qué organismo te crees, qué dato te crees, teniendo en cuenta además que no tienen la obligación de usar ICE, buena parte de la flota. Entonces, bueno, ellos siguen creciendo con barcos de pabellón chino y barcos con bandera de conveniencia, y es lo que reflejan los datos que son oficiales de la FAO. Pero Lara, si esto sigue así, pues vamos a acabar comiendo pescado recogido por los chinos, ¿no? Porque es que esto es imparable. Sí, vamos. También tenemos que tener en cuenta que la trazabilidad de la industria china no es precisamente ejemplar, como nos sucede a nosotros. Ahora, un barco de pabellón español o pabellón francés o pabellón británico, básicamente, salvo excepciones, tú sabes dónde se pesca, con qué aparejos se pesca, etcétera, etcétera. Y en el caso de estas flotas
Pues no, es una manera completamente distinta de trabajar. Y sí, porque fíjate, nosotros antes teníamos una flota que tampoco era excesivamente grande de atuneros congeladores en el Atlántico, pegados a la costa de África, y se han tenido que marchar de ahí porque es que no tienen ninguna posibilidad de rentabilidad porque se están viendo completamente suplantados por el desembarco de grandes flotas chinas, que lo que están haciendo es van firmando acuerdos con los países ribereños, constituyen empresas allí o las adquieren. Entonces, de una tacada a lo mejor te mandan 3 o 4 palangreros de fondo, qué sé yo, pues a Senegal o a Gambia, Costa de Marfil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es la estrategia que está llegando a China y que también está haciendo Rusia, por ejemplo, que acaba de firmar un acuerdo con Marruecos y busca acuerdos con 19 países africanos. Pues bueno, sí, de una parte estamos viendo que tenemos unas políticas de contención lógicas y normales, en algunos casos, de contención para preservar la sostenibilidad, revisando bien las biomasas, echando mano de criterios científicos, y por otra tenemos pues a este grupo de países que hacen pues literalmente lo que les sale de las narices y que aparte lo hacen con una absoluta connivencia de las autoridades comunitarias, que para mí ese es el verdadero problema. Porque si no tuvieran compradores de sus productos, no harían estas cosas. Claro, sí, ese es el gran problema. Claro. Según dices tú en tu artículo, hombre, el ejército, que le llamas el ejército a flote, hasta casi 20.000 barcos, ¿eh? Claro. Es lo que te comentaba, porque claro, yo puedo llegar a un compromiso contigo y te digo, Jesús, pues de verdad que no voy a tener más de 5 barcos de arrastre de fondo en el caladero. De verdad. Pero realmente tengo 25. Entonces, bueno, si en el papel tú te crees que yo voy a tener 5 y todo el mundo sabe que no es así, es absurdo. Cualquier persona que vea cualquier página de estas de localización de buques, me da igual, Marine Traffic o Vessel Tracking o cualquiera, que vea un poco la huella, porque es muy fácil de ver, la huella pesquera de los buques de pabellón chino, es que vamos, 3.000 barcos, es que debe haber ahora mismo pues 3.000 en la milla 201 de Argentina, o bueno, ahora estarían ya en el Pacífico. Más de 200 millas más adentro de la costa de Chile, Ecuador, etcétera. Más de 3.000, por supuestísimo. Y luego, pues que está probado que están utilizando maneras de conveniencia, pues Camerún, Gambia, Vanuatu, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues mientras sigamos permitiendo que ciertas flotas trabajan en estas condiciones y sin ningún tipo de impedimento a la hora de introducir esos productos en nuestro mercado, pues lo seguirán haciendo porque les sale absolutamente rentable. Lógicamente, teniendo en cuenta que no cumple ningún precepto de sostenibilidad, con esclavos a bordo, que también está demostrado, así nos va. Y luego Europa, pues diremos que aquí pues que estamos muy pendientes del crecimiento azul, etcétera, etcétera. Oye, Lara, ¿y no se puede poner un coto a la entrada de ese pescado? Pues la manera que existiría, que se me ocurre, por ejemplo, ya solo en materia pesquera, sería con algún tipo de, digamos, apercibimiento, ¿no? Lo que se llaman las banderas amarillas o banderas rojas, que son las que prohibirían la entrada de ese pescado. No lo va a hacer la Comisión Europea porque ya para empezar se ha negado a poner una bandera amarilla a China a pesar de las innumerables pruebas oficiales y de investigación que hay por las prácticas que tienen. Otra cosa distinta sería hacer algún tipo de restricción tarifaria con trámites aduaneros que de ninguna manera va a existir, porque ya sabes que aquí el mercado comunitario está plegado absolutamente a China, máxime ahora con el lío que tenemos con Estados Unidos. Entonces, honestamente no lo veo, aunque deberíamos verlo, porque nuestros marineros no tienen por qué pagar que tengamos a un loco en la Casa Blanca y que tengamos esta política de mojigatos, pienso yo, en Bruselas. Bueno, pues esto es un paso más para la desaparición total de nuestra flota pesquera. Otro paso más. Nosotros tenemos que seguir denunciándolo. Claro, sí, se está dando pasos, sí. claro. Un día pasa una cosa, otro día otra, otro día es Marruecos, otro día es Senegal, otro día viene tal.
y cada día tenemos menos barcos, menos gente, menos pescado. Pues lo tenemos más, Lara. Porque no lo hayamos denunciado. No, que va, que por eso no es, no, que va. Lo hemos denunciado, llevamos denunciándolo mucho tiempo, porque además es que no hace falta denunciar nada. Si lo tiene usted a la vista, Si nos están haciendo la competencia barcos piratas, y nos están haciendo la competencia a nuestros barcos. Y vienen los chinos, se arrasan con todo, no cumplen ninguna ley, ni la ley humanitaria de que, oiga, no haga usted esclavitud con esta gente, que hay gente que les mandan trabajar, que trabajaban casi las 24 horas del día. Coño, eso no puede ser. Bueno, pero también tenemos registros de personas fallecidas trabajando a bordo. Por mucho que la Comisión Europea o quien sea, ya me da igual, no quiera leerlo, la realidad no va a dejar de estar ahí. Después nos podemos hinchar la boca hablando de lo necesario, que lo es, de preservar las garantías laborales, por supuestísimo que lo es, pero lo es para todo el mundo. Entonces, bueno, vale, aquí nos va a quedar en Europa un acuario precioso, con barquitos dedicados al turismo, que es lo que parece que es lo que quieren. que es por donde vamos, sí. Al turismo, y los malos de los pescadores, que es lo que esa imagen esos recurrente que se mueran de hambre. Sí. Y ya compraremos panga, que la acuicultura es maravillosa, a pesar de que estamos alimentando producciones de agricultura con harina de pescado que se pesca con los grandes barcos de pesca pelágica que arrasan con todo. No tienen absolutamente ningún sentido. Pero bueno, seguimos en la lucha, Jesús, no hay problema. Pues nada, muchísimas gracias, Lara. Un placer, nos hablamos. Un placer como siempre, gracias. Un abrazo muy fuerte, Lara. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esa singladura, la número 6345. Y vamos a hablar con José Ignacio Espel, con un buen amigo al que admiramos y respetamos por todo lo que ha hecho en favor del mundo de la mar, porque aunque nació, es así, en tierra adentro, en Azpeitia, y además lo hizo un año más tarde que yo, y no voy a decir los años. Es además licenciado en Derecho, posee las titulaciones de capitán de pesca y de la marina mercante, ha sido director de la Escuela Náutico-Pesquera de Pasaya, ahí es donde yo lo conocí personalmente, ha sido presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Pasajes, viceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco y actualmente yo creo que para mí tiene el cargo más bonito, esa responsabilidad, porque él es el presidente de la Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa, es decir, del Aquarium de San Sebastián, al que tantos miles de personas pasan cada verano, cada año, y que tanto admiran y que repiten esa visita, porque yo no sé por qué cada vez que voy al acuario a San Sebastián lo veo distinto, hay más cosas o distintas. Claro, todo está en movimiento y todo, cada instante casi es diferente, ¿no? Ver los peces allí disfrutando de esa placentera vida que tienen allí también cuidados en el acuario de San Sebastián. Don José Ignacio Espel, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal estamos? Pues bien, aquí estamos disfrutando del buen tiempo de San Sebastián, o sea que muy bien. Bueno, tampoco presuma mucho porque hace unos días han tenido también lluvia, ¿no? Sí, bueno, pero que llueva aquí es normal, por lo menos lo aceptamos así. Pero vamos, las temperaturas no son las de Sevilla, afortunadamente. Afortunadamente. José Ignacio, yo quiero comentarle una cosa que a mí, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Usted como buen marino sabe que cuando entras de la mar en la bahía de San Sebastián tienes por estribor la torre del Montigueldo y por babor la imagen gigante y excepcional del Sagrado Corazón de Jesús. Yo siempre lo he conocido así, no sé qué años se hizo, pero bueno, yo siempre he conocido esa imagen preciosa allí a la entrada del puerto de San Sebastián en el Monte Urgul. Pero es verdad que hay gente que quiere quitar esa imagen, ¿o no? ¿O es un bulo? No es un bulo, pero vamos,
es de ahora, pero también hace años, en los años 80, hubo también un movimiento, normalmente de partidos de izquierda, que querían quitarlo. El movimiento actual está apoyado por parte de unos miembros de un Consejo de Memoria Histórica que está en el Ayuntamiento de San Sebastián. Bueno, los miembros que han presentado un documento para que se incluya en la Ley de Memoria Histórica y se pueda suprimir el Sagrado Corazón, pues pertenecen a EH Bildu, al Elkarrekin Podemos, al sindicato LAB y una asociación que yo no conocía de víctimas de genocidio. No sé si del que están cometiendo los judíos o de algún otro, pero bueno, el caso es que, vamos a ver, históricamente, la idea de hacer el monumento creo que se inició el año 1923. 23, es verdad, 23, sí. Es verdad que en 1939, en mayo, ya se materializó, hubo una estación pública y ayudas del ayuntamiento, y me imagino que del Estado en aquella época, y se inició la obra, que se terminó en 1950. En el documento que han presentado esos miembros del Consejo de Memoria Histórica, pues dicen que el que hizo el monumento, un arquitecto, se llamaba Pedro Muguruza, que también intervino en la construcción del Valle de los Caídos y del Sagrado Corazón de Bilbao, que ahí está en la mitad de la ciudad. Y bueno, si todo es memoria histórica, pues a lo mejor tendríamos que destruir la mitad del país, ¿no? Más de la mitad. Porque todas las casas que se hicieron en la época de la dictadura, en fin. Entonces el ayuntamiento y fundamentalmente el alcalde ha dicho que ni hablar, vamos, que eso ni lo tramitan, que el ayuntamiento no está para esas cosas, con lo cual la mayoría de la ciudadanía de San Sebastián estamos de acuerdo con él. Yo entiendo que haya gente que sea agnóstica, que sea atea, que sea de otra religión, pero no tienes por qué eliminar símbolos de una religión extendida en la ciudad. Claro. Hay libertad de conciencia, pero bueno, respeta la de los demás. No, es que no lo veo. Y luego, además, vamos a ver, el ayuntamiento está para solucionar los problemas puntuales y los posibles que se presenten en el futuro. Y no está para hablarnos de actos que se ocurrieron hace ya 85 años en plena guerra civil, que a mí me parece que es como cuando mi abuelo me hablaba de la última guerra carlista, en 1876. Yo era un niño y decía, ¿y para qué me hablará de esto mi abuelo? Pues es como si ahora yo les hablo a mis nietos de la guerra civil. Pues tienen una idea que a lo mejor han estudiado en el bachiller. Tampoco puede usted presumir mucho de la guerra civil porque no la pasó, ¿eh? No, por eso. Yo no la pasé, yo nací en el 43. Pues puede ser que viviese sus consecuencias, evidentemente, porque la dictadura de Franco duró hasta el año 76. Claro. Pero bueno, son hechos pasados. Yo creo que el ayuntamiento y sus concejales están para resolver problemas del presente y no dedicarse a elucubraciones históricas que pueden. De todas maneras, parte de estos miembros de la comisión, del Consejo de Memoria Histórica, han decidido enviar, sin la aprobación del ayuntamiento, por lo que se ve, sus consideraciones a Madrid directamente al ministerio para ver si les apoyan. Pero en fin, yo creo que es una iniciativa destinada totalmente al fracaso, porque esa imagen que está en el Monte Urgul está muy enraizada en la ciudad. Y lo que tú dices, vienes de la mar y ves dos cosas, el torreón del Monte Igueldo y el Sagrado Corazón de la bahía. Claro, o sea pero ¿a quién se le ocurre? Es que ¿por qué no tiran el edificio del ayuntamiento, por ejemplo? También, o el María Cristina. Efectivamente, son edificios, y fue una pena que derribasen el Cursal. Fue una pena, pero bueno, está hecho. No fue por razones de memoria histórica. Efectivamente. Por otras ideas, pero bueno, por otros problemas. Y los que luchamos contra ese derribo perdimos, pero bueno. Sí, no sé, yo es que no lo entiendo porque
el apoyar mociones de esas, yo creo que más que dar votos, quita. Tengo esa impresión. O quizá ya soy muy mayor y apoyo mucho a los edificios que hay en la ciudad, de la época romántica, en fin. Pero sí veo muy claro que no se ha movido nadie, salvo esa comisión, no se ha movido nadie. Al contrario, están surgiendo cartas que dicen, oiga, por favor, dejen en paz al Sagrado Corazón. Y yo he firmado una de esas cartas que me pasaron para firmar en contra de esa idea que yo no sé a quién se le puede ocurrir. Yo no sé a quién se le puede. Otra cosa que quiero comentar con usted, el tema terrible que yo sé que a usted le preocupa mucho, de los plásticos en la mar. ¿Por qué no se elimina de raíz? ¿Por qué no se eliminan los envases de plásticos? Porque es la raíz. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el tema del plástico en la mar es un tema muy difícil, muy peligroso, y la eliminación, vamos, aunque se pretenda y hubiese un movimiento mundial, sería muy difícil. Lo que sí se está tirando o intentando es que sean plásticos biodegradables, que con un periodo de tiempo corto, pues la mar, ese plástico desaparezca. Pero de hecho hay que tener en cuenta que de la Tierra el 75% es agua. Y entonces se están formando, pues hay una zona que antes llamábamos el Mar de los Sargazos, que es una zona de quietud dentro del Atlántico. Ahí se están acumulando plásticos muchísimos, y en el Pacífico está ocurriendo lo mismo. O sea, es un problema serio de los plásticos, y poco a poco yo creo que se va tomando conciencia y se va a ir eliminando, por lo menos evitando el que los plásticos vayan a la mar. Ya en muchas ciudades hay depuradoras, poco a poco, pero es un tema muy lento. Sí se ha ganado mucho el uso por los barcos. Cuando yo era joven, los desperdicios de los barcos, por decirlo de alguna manera, se solía decir, vamos a echarlos al pañol, y el pañol era a la mar. Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día todos los residuos de los barcos se dejan en puerto, se reciclan, afortunadamente. Así es. O sea que vamos mejorando, pero lentamente. ¿Qué novedades tenemos, si hay alguna, para este verano en el Aquarium de San Sebastián? En el Aquarium siempre andamos con novedades, ¿verdad? Por eso lo pregunto, por eso. Estos días estamos con unas jornadas que han organizado entre la Diputación y la Comandancia de Marina sobre arqueología submarina, unas jornadas con expertos arqueólogos submarinos. Qué bonito. Y cómo organiza la Armada para que no haya esas depredaciones que ha habido de barcos hundidos. Pues suena mucho, salió mucho en prensa el Odisei, el San José en aguas de Colombia ahora. Claro, ahí van, vamos a llamarles barcos rapaces, porque esos barcos están llenos de monedas de oro, del famoso galeón que venía de América con oro y plata, y ahí hay mucho, se está explicando un poco cómo está la legislación internacional, la nacional. Son unas jornadas muy bonitas, pero además de eso, estamos preparándonos ya para el arranque del verano, que se reciben muchos turistas. Al año aproximadamente vienen 350.000 turistas. Caramba. Que para una ciudad como San Sebastián, que tiene 180.000 habitantes, pues está muy bien. Hombre, es verdad que tenemos muchísimo turista francés. Estamos al lado de la frontera y los franceses pues les gusta venir a San Sebastián, porque tiene muchos bares de pinchos, la playa, en fin, y van al Aquarium. Con los niños van al Aquarium, y aproximadamente un 28% de visitantes son franceses. Y ahora estamos en un proceso de de remodelación de las instalaciones, que lo vamos a ir haciendo por fases, pues para actualizarlo y modernizarnos más todavía. Caramba. Sabemos que somos un acuario pequeño, no podemos compararnos con el Oceanario de Valencia, que es una maravilla. No, porque no hay espacio, ¿no? Porque no hay espacio. Claro. Pero es un acuario coqueto. Aparte del acuario, además, es un museo del mundo de la mar, del mundo
de los marinos famosos, que han sido muchísimos guipuzcoanos. Además que está hecho casi en la mar, o sea, está... Sí. Claro. El 2028 tenemos los 100 años de la inauguración, que se hizo a semejanza del Aquarium de Mónaco. El edificio tiene muchos parecidos con el de Mónaco. Las exposiciones, las piletas de peces y todo eran al principio copia de las de Mónaco, ahora ya no, se ha modernizado todo, pero vamos, siempre hemos tenido una gran relación con el Acuario de Mónaco. ¿Disfrutas mucho con el acuario? Hombre, al final es el final de una carrera dedicada a la mar, ¿no? Profesionalmente he estado siempre en el mundo de la mar y ahora ya jubilado, pues es un honor el que sea presidente del Aquarium. Es evidente que ya poco a poco tengo que ir dejando los papeles a sucesores. No se debe uno eternizar en este tipo de puestos, son totalmente gratuitos, evidentemente, y la verdad es que ya con 82 años que tengo, pues tengo que ir pensando en una sucesión ordenada. Claro, muy bien. Pues eso es fantástico. Es el José Ignacio Esfel que yo conozco siempre, tan buena gente y tan buena persona que la verdad es que da gusto presumir de tu amistad. Lo mismo digo, Jesús. Nos conocemos hace muchísimos años. Pues, tampoco tantos. No despistas. Hombre, siempre tenemos a Trincherpe en nuestro corazón. Ahí estamos. Oye, una mala noticia de Trincherpe, hombre, lo de Pescados. Rodolfo, qué pena que está económicamente fatal, qué pena. Sí, está en suspensión de pagos, desgraciadamente. Él murió, el fundador murió ya hace unos años, ya estaban los hijos. Les ha pillado, el mundo de la pesca está muy complicado, ¿eh? El precio no es bajo, las capturas no son grandes, sobre todo en caladeros locales, en fin. No sé si ocurre en Santander, donde estés tú, pero se están cerrando pescaderías. No, en toda España. La gente joven, no sé por qué no le gusta el pescado. No es que no le guste, yo creo que les da pereza el elaborarlo. Puede ser. Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La generación de nuestros padres les regalaban un pollo y destripaban el pollo, le cortaban el cuello y se guisaba el pollo. Eso a la generación de nuestra ya no lo hace. Y es verdad que el sector está evolucionando también a producto elaborado y preparado, afortunadamente. Es verdad, y en eso en Galicia son los amos. Así es. Un abrazo muy fuerte, José Ignacio. Un abrazo lo mismo para ti. Y a seguir bien. Vale, muchas gracias. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Aquí continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6345. Y vamos a hablar, no se crean que nos hemos pasado a la ganadería, ¿eh? No. Aunque vamos a hablar de la vaca gigante, que como ya conocéis, porque lo hemos hablado en varios programas, se trata de esa promoción de la gran ola, de la ola gigante aquí en el Mar Cantábrico. Y vamos a hablar con el presidente del Club Obsesiona 2, que promociona muchísimo en todo el mundo la ola gigante, que más conocida popularmente como la vaca gigante. Don Pedro García, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal está? Muy bien, aquí andamos. Óigame una pregunta. ¿Usted se siente cómodo andando, pisando la tierra, o necesita estar en la mar? Bueno, el océano, la mar, ya sabes, es vitamina y es salud. Al final, en tierra hay que estar, pero en el océano nos intentamos desenvolver ahí como peces. El otro día asistimos a una presentación. ¿Nos puede resumir como qué es lo que se pretendía en esa presentación y qué es lo que se consiguió?
Sí, al final con el club obsesionado desde hace 16 años, en concreto en una de sus pruebas, la vaca gigante, con su 11ª edición, pues siempre hemos velado y hemos pues fomentado la conservación, la implicación de la sociedad en la importancia de que es preservar pues el medio ambiente y el medio en el que nos movemos, y hemos realizado como durante cada año diferentes y muchas acciones. Una de ellas ha sido la vaca cero plástico, una acción pues ya reconocida en Marsana, ambiente europeo, y con su certificado, y otra de ellas pues ha sido adelantarnos un poco a los tiempos, y ahora en la actualidad existe una normativa para los eventos y no eventos que van a reunir a mucha gente, en concreto más de 1.500 personas. La vaca lo es, y antes de este junio del 25, pues en la edición del año pasado decidimos ya pues sacar la medición huella carbono. Con su consiguiente, en este caso, hemos también compensado. Hemos obtenido el certificado de Naciones Unidas, consiguiendo que sea un evento cero emisiones, con lo cual creemos que en Cantabria también se hace un hito, ya no solamente con la prueba a nivel deportivo y turística, sino también en el tema sostenible, para que sea un ejemplo para otras pruebas deportivas náuticas o otros eventos o no eventos relacionados con el mar, para hacer una guía de buenas prácticas en lo que va a ser la nueva, el nuevo futuro que ya es presente, con la importancia que tiene el cambio climático, como estamos viendo año tras año, y en el cual pues ponemos nuestro granito de arena y a disposición de la sociedad cántabra para intentar hacer un proyecto único de Cantabria al mundo. Qué bien, qué bien. Yo que tuve el placer de asistir a esa presentación, se habló mucho de la huella del carbono, cero y tal, pero vamos a ver, no es tan sencillo, digo yo. Lo que más se recoge en las redes, lo que más se recoge cuando se limpian los fondos marinos y en las superficies, son productos de plástico. Lo que más. Entonces, vamos a ver, la pregunta es sencilla. ¿Por qué no se eliminan los plásticos? ¿Por qué no se va a donde nacen los que perjudican tanto al medio ambiente y sobre todo también a la mar? ¿Por qué no se eliminan los envases, por ejemplo, de plástico? Sí, yo creo que socialmente ya hay una conciencia. Las grandes firmas, los grandes gobiernos, pues están haciendo medidas, van tomando medidas de la importancia, son conscientes de de esto para nuestro futuro, para nuestra sociedad y para nuestro mundo, porque estamos hablando de la conservación y de lo que va a ser el futuro de nuestros pequeños, y en el cual pues el esfuerzo está siendo grande, pero es complicado en la actualidad, tal y como están los índices, suprimirlo o anularlo entero. Lo que sí, desde pequeñas acciones, que con cada pequeña acción es un gran esfuerzo. Si todos podemos contribuir con pequeñas acciones, podremos conseguir que todo pueda mejorar, en el cual nosotros particularmente y en concreto, con la vaca gigante, a lo largo de estas 11 ediciones hemos sacado muchas toneladas de redes, de plásticos, de envases, que así dimos el día de la presentación, constancia, por lo cual el evento también, como decíamos, en este apartado de la vaca cero plástico, pues tiene este certificado de Marsana Comisión Europea, reconociendo el trabajo que no solamente realizamos el día de la prueba, sino que durante el año, en muchos momentos, realizamos batidas para poder dejar ese entorno, ya que las corrientes marinas pues traen a nuestras costas toneladas de porquería. Pero usted, imagínese, Pedro, que por ejemplo ahora nos enteramos, hacen unos análisis y resulta que se ha encontrado en el vino un producto que nos hace vivir 15 años menos, que es veneno. ¿Usted no cree que se prohibiría de raíz vender vino, si se sabe eso? Imagino, la lógica te hace ver que sí. Pero, ¿y si se sabe lo del plástico? ¿Por qué no se elimina de raíz? Simplemente por intereses económicos. Imagino que ahí pues haya grandes intereses y las grandes empresas tengan que pues quizás pues sus producciones adecuarlas al momento en el cual hoy en día está teniendo ya mucha importancia
y yo creo que hay mucha conciencia ya respecto al tema. Imagino que todo vaya a llevar un proceso, que vamos tarde, pero que no hay que frenar para intentar conseguirlo, ya que el problema sería llegar a un punto de no retorno, como parece que es el camino en el cual nos estamos dirigiendo socialmente. Entonces, cuanto antes se actúe, va a ser mejor. Esperemos que no sea tarde. Bueno, pues a ver si conseguimos entre todos que se dejen de fabricar envases de plástico, que se dejen Ojalá. de raíz. Que se dejen. Así es. Antes has hablado de los niños. ¿Se puede utilizar el surf como terapia? Así es, nosotros mismamente en una escuela que tenemos en la playa del Sardinero, en Obsession en concreto, pues son cantidad de los niños que vienen a disfrutar de este deporte, que es en contacto con la naturaleza y que hace una función terapéutica, además de social, ya Claro, que claro. muchos de los niños que visitan o tenemos en la escuela, pues pertenecen a diferentes asociaciones, tenemos niños con TEA, tenemos niños que no tienen la fortuna de otros muchos niños que tienen las posibilidades económicas que tienen muchos, en el cual la escuela y desde nuestro proyecto estamos involucrados en acciones sociales para poder darles y poner en común este deporte para que en el agua desconecten y salgan con una sonrisa. Así que está más que comprobado y demostrado que el surf, aparte de este aliciente deportivo, pues tiene este aliciente social y terapéutico. Que solamente por esa gran labor, muchísimas felicidades, porque es una labor, yo creo que importantísima para la sociedad y sobre todo para los niños. ¿Tienen apoyo institucional para esta labor? Así es, bueno, lo que son las pruebas deportivas, pues tenemos la fortuna de contar con el apoyo de la administración, tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento a través de las concejalías de deportes y de turismo, y del Gobierno en concreto a través de las consejerías tanto de turismo, deportes como de fomento y medio ambiente, además como alguna iniciativa privada. Para lo que son las acciones particulares, lo que son las acciones con niños de TEA, con niños sin posibilidades económicas, las hacemos particularmente. Ahí no contamos con ningún tipo de ayuda porque consideramos que en cada persona, en cada uno quedará sentirte bien, y socialmente creo que todos debemos, como en la parte sostenibilidad, pues en la parte social creo que debemos aportar lo que podamos, y si podemos sacar una sonrisa a un niño, pues creo que eso no está pagado con nada. Qué en bien, este mundo. qué bien, qué bien, qué bien. Dígame brevemente, ¿qué tienen programado para este verano aquí en Cantabria? Pues estamos ya con los diferentes campus que hemos empezado en junio. Ahora mismo tenemos aquí en la playa de Sardinero, en el agua, pues a varios monitores con estos grupos de niños, en el cual casualmente tenemos ya un par de niños de TEA, con autismo, que están con su profesor en particular ahora mismo disfrutando en una de estas acciones que comentábamos sociales, junto a estos otros niños de colegios que se desplazan hasta nuestra escuela, hasta Santander, la bandera de los deportes náuticos en Cantabria, y que hoy en la playa de Sardinero pues estamos teniendo olas, un tiempo estupendo con el agua ya caliente, una jornada prácticamente ya veraniega, y estamos, bueno, aquí donde estoy hablando contigo, Jesús, pues viendo a estos 50 niños saliendo ahora mismo, quitándose el traje, sonriendo y disfrutando de lo Qué que bien. es la mar, la naturaleza, la playa, y teniendo una experiencia formativa Qué bien. que es básica para su Qué futuro. bien. Muy bien, Pedro, muchísimas felicidades. Una pregunta personal. ¿Es elevado el coste personal de ser presidente del Club Obsesionados de la Vaca Gigante? ¿Le quita muchísimas horas de su vida personal? Pues así es un trabajo. Al final, prácticamente lo que es en tu día a día, pues una tienda, una escuela pasa a un segundo plano por intentar sacar otras cosas adelante, y no es todo oro como reluce, porque hoy en día es complicado, hay que remar muy fuerte, te encuentras ante situaciones que no son todo agradables y bonitas, pero hay que lucharlas, hay que lidiar con ellas, hay que lidiar con la administración, qué le voy a contar, y cualquier presidente o cualquier persona que pueda estar al otro lado en antena escuchando lo que es estar al frente de cualquier tipo de organización, quiere realizar cualquier tipo de proyecto, pues no es nada fácil, y hay que luchar y tener pues un buen fin y un buen objetivo, y mucha paciencia y perseverancia, sobre todo, porque esto no es de la noche a la mañana y es muchos años de trabajo para llegar a conseguir el objetivo. Pedro García, presidente del Club Obsesionados
en la promoción de la vaca gigante. Enhorabuena, 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 y cuenten siempre con nuestra colaboración por esa gran labor que están haciendo. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Pedro. A vosotros, Jesús, siempre, y a toda la gente del mar que está escuchando, conocedores de lo que se está hablando y este magnífico programa que juntáis a todo el mundo del mar. Muchas gracias. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Ha llegado el momento de navegar por el mar Cantábrico, atracar en el puerto de Santander y escuchar a Begoña Berino. Buenos días, Begoña. Buenos días, Jesús. Hoy se festeja en Santander el día de su patrona, la Virgen del Mar, por lo que me gustaría dedicarle unos minutos a esta jornada de celebración y devoción en comunidad. Según la tradición, la imagen es trasladada en procesión desde la parroquia en la localidad de San Román hasta su ermita ubicada en la costa en un enclave donde fieles, representantes institucionales y religiosos acompañan a una Virgen tan ligada al mundo de la mar que lleva su nombre. En 2025 son 46 los años desde su nombramiento como patrona de Santander, aunque la aparición de esta imagen se fecha 7 siglos atrás. Está tan arraigada en nuestra ciudad que tiene desde hace varios años su propia hermandad. Muy venerada también en Almería desde que en el siglo XVI fuese hallada una imagen suya tras un naufragio o, según cuentan algunas versiones más novelescas, tras un ataque pirata, nuestra patrona tiene una pequeña ermita en una isla cuyo acceso depende de las mareas. Esta Virgen, que también podría haberse llamado Virgen de las Rocas, pues entre ellas apareció esta talla gótica en la costa de Santander en el siglo XIV, se supone tras el hundimiento de un galeón, ha sido y es no solo un referente para los hombres de la mar, sino que también se la ha considerado intercesora para sus fieles en momentos de gran desesperación, como la epidemia de peste que asoló Santander a finales del siglo XVI. Con su día grande, en el lunes siguiente al domingo de Pentecostés, reúne a vecinos, fieles, gestores municipales, representantes religiosos, en una jornada en la que se celebra, sobre todo, la vida en comunidad a través de la gastronomía y de una programación de festejos que hacen de este día uno de los referentes en la agenda de Santander, con la mar como protagonista. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Y, naturalmente, como en cada singladura, hoy también atracamos en el puerto mediterráneo de Cartagena para escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal. En su espacio, Necesitas la mar, te enseña. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar, te enseña. Hoy vamos a hablar de los fraudes en la carrera de Indias. Extraído y adaptado del artículo del mismo título, autor Yago Avilleira Crespo. Al hablar de los galeones que venían de América, a todo el mundo le viene a la cabeza el oro, la plata y las esmeraldas que traían. Eso es cierto, pero dichas riquezas tenían unos elevados impuestos. En la carrera de Indias, sistema de flotas comerciales con el Nuevo Mundo, la picaresca española alcanzó unos niveles insospechados que aún hoy asombran a los historiadores. El autor ha colaborado en el libro Los tesoros de Rande, de 2017, escrito por Ramón Patiño, donde salen al descubierto aún más engaños y falsedades que hacen del tema de los fraudes algo muy interesante. La flota de 1699, hundida en la ría de Vigo en 1702, en la llamada Batalla de Rande, resulta excepcional, pues fue la única que sufrió una rigurosa inspección. El motivo es que mientras estaba en México, fue el cambio de dinastía de los Habsburgo a los Borbones y el nuevo rey se tomó muy en serio a esa flota, pues necesitaba dinero para costear la guerra de sucesión española. Los fraudes estaban tan extendidos e integrados en la cultura naval de la carrera que comenzaban mucho antes del primer viaje. Ya en los astilleros se hacían las cosas mal. Si el buque a construir era un mercante, se le hacía una bodega pequeña, pues se tributaba en función del tamaño de la misma. También eran muy comunes los dobles fondos y los huecos secretos. Por el contrario, si había que hacer un buque de guerra para que escoltara a los mercantes, el truco era al contrario, había que agrandar las bodegas. Ambas alteraciones afectaban enormemente a las capacidades marineras de los buques,
y ello explicaría los numerosos naufragios ocurridos por tempestades, así como algunos sucesos bélicos. Además de esto, la maniobrabilidad de los galeones empeoraba aún más, pues las mercancías europeas ocupaban más que las americanas. Por ello era habitual retirar lastre para cargar más. La estabilidad quedaba seriamente comprometida. La jugada se remataba en Indias, al reponer el lastre que faltaba. Puestos a usar pedruscos, ¿por qué no usar el mineral que se procesaba en las minas para obtener la plata? Ningún entendido en geología lo iba a revisar, pues solo eran piedras. El bote del barco debía de ir bajo cubierta, a resguardo, pero no era así. La cubierta del alcázar se hacía continua y el bote quedaba a la intemperie. Así se podían estibar más mercancías en detrimento de la seguridad de la dotación. La capacidad combativa real de los buques no coincidía con la estimada. En primer lugar, era habitual que volviesen sin apenas pólvora, pues en el Nuevo Mundo se pagaba muy bien, por lo que personal de a bordo solía venderla, destraperlo y justificar la falta alegando salvas honoríficas y prácticas de tiro. Para complicar las cosas, los aparatosos cañones ocupaban mucho espacio, lo que menguaba las ganancias. La solución, colocarlos como lastre, lográndose así un espacio extra. Y aún los cañones que iban en posición de combate eran susceptibles de fraudes, pues se tiene dado el caso de que al primer disparo una metralla de monedas de plata impactaba contra el adversario, yendo las dichas monedas ocultas en el cañón previamente alistado. Por otro lado, en el caso de Rande aparecieron en el pecio unas balas de plomo para mosquetes y armas portátiles, que, analizadas por un químico, resultaron ser de plata y casi pura. Resulta evidente que los soldados no iban a disparar eso, a no ser que fuera caso de extrema necesidad, y generalmente demasiado tarde. Se da el caso también de los ingleses, que tras saquear lo capturado en la batalla de Rande, encuentran miles de monedas de plata en medio de una carga de cacao, y otro tanto al revisar simples arcones con ropa. Aunque más que hacer ocultaciones, lo más sencillo era sobornar para poder manejar bultos sin problema. Los inspectores autorizaban varias descargas de arcones sin anotar nada, basándose en privilegios como la reducción de cautivos, el Santo Oficio, las capuchinas, los santos lugares de Jerusalén, pero curiosamente no eran religiosos quienes retiraban esos arcones. Por último, Ramón Patiño profundiza en lo que podríamos llamar fraudes administrativos, que eran los llevados a cabo por el propio personal de la Casa de Contratación de Sevilla y el Consulado de Mercaderes. Felipe V ordenó una profunda y seria inspección de este asunto con tan buena suerte que sus hombres consiguieron hacerse con el libro donde estaba la contabilidad B del consulado, oculto en una buhardilla. Ya no se trata solo de inspectores corruptos, que hubo unos cuantos, sino de ir más allá. Los propios miembros de la Casa de Contratación y del consulado tenían prohibido comerciar con América para evitar conflictos de intereses, pero lo cierto es que lo hacían por medio de familiares o simples testaferros, hombres de paja. La investigación puso de manifiesto que el personal de Sevilla estaba compinchado con el de las flotas. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Gracias, de verdad. Muchas gracias por formar parte de esta gran familia de la mar. Hemos transmitido, con la colaboración de la Academia Española de la Radio y de la Fundación Titanic, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo, en este buque informativo que se llama Onda Pesquera y que es la radio de la mar. Volveremos a estar juntos dentro de 7 días, aquí en Radio España, aquí en Onda Pesquera, aquí en la radio de la mar. De frente, Onda Pesquera.